Buenos días, mi nombre es Santiago Poveda, soy neurólogo de electrofisiatría y el día de hoy vamos a abordar el tema del ataque cerebrovascular o ACV. El ACV es una condición neurológica grave que ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se va a ver interrumpida o reducido, y esto impide que el tejido cerebral reciba la cantidad de oxígeno correcta y los nutrientes y puede provocar muerte de células cerebrales en minutos. Entonces el ACV lo podemos dividir en dos grandes grupos, en isquémico y hemorrágico. La proporción es distinta según la literatura que revisemos. Está entre el 60 al 80% correspondiente al ACV isquémico, entre el 20 al 40% es hemorrágico y menos de un 3% corresponden a un grupo especial que es la trombosis venosa cerebral, que va a cumplir la misma definición. Dentro del ACV hemorrágico hay dos tipos grandes de ACV, en que se encuentra la hemorragia suprarrenal y la hemorragia intracerebral. Y en el ACV isquémico tenemos el transitorio, en el que hay una recuperación del flujo sin ninguna intervención y mejoría de los síntomas, y el infarto, en el que pues van a establecerse una alteración propia del flujo, y es en el área que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de un ACV isquémico del sistema nervioso central, debemos recordar que no solamente hablamos del cerebro, sino también incluimos el cerebelo, la médula espinal o la retina. Un poco de epidemiología: el ACV afecta a 13.7 millones de personas en el mundo cada año y es la segunda causa de muerte, dando cuenta de 5.5 millones de años, aunque hay lugares donde ya es la primera causa de muerte. El 25% de adultos va a experimentar un ACV en algún momento de su vida, y hay más de 80 millones de supervivientes de ACV a nivel mundial. Si bien la discapacidad, la mortalidad y la incidencia global han disminuido, la prevalencia ha aumentado y está relacionado con estrategias como las que hablaremos hoy, que han disminuido la mortalidad, la mejoría de la prevención secundaria y una mayor detección. Entonces, en este mapa de distribución global del ACV isquémico en su incidencia, podemos ver como, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos en teoría una baja incidencia, pero realmente está relacionado con una baja tasa de reportes de diagnóstico y de tratamiento. Como factores de riesgo, esto es muy importante porque son los factores en los que podemos intervenir para evitar que nuestros pacientes vayan a desarrollar un ACV por las importantes secuelas que trae al paciente, la carga a la familia y las cargas económicas al sistema de salud. Entonces, entre ellos, la hipertensión arterial es el más importante. Tener hipertensión aumenta el riesgo 3 veces de tener un ACV. Los bajos niveles de actividad física, la dislipidemia, especialmente medida por una ApoA1 elevada, una dieta no balanceada, perímetro abdominal aumentado, estrés psicosocial y depresión, el tabaquismo, las causas cardíacas como la fibrilación auricular o antecedente de infarto, que estén sin tratamiento, alto consumo de alcohol y la diabetes mellitus. Hay otros factores que no son modificables, como pacientes de 50 o más años de edad. Los hombres tienen más riesgo que las mujeres, y en algunos escenarios puede ser heredable y con patologías autosómicas dominantes o recesivas como el CADASIL o el CARASIL. Otros factores de riesgo que también son modificables y que debemos tener en cuenta, aunque su riesgo es un poco menor, pero de todas formas se suman son sumativos, y esto va a generar un mayor riesgo, entre ellos la apnea del sueño, la inflamación crónica, la enfermedad periodontal, enfermedad renal crónica, y algunos estudios han propuesto la exposición a la polución como un factor de riesgo. ¿Cuáles son los mecanismos del ACV isquémico? Entonces, los mecanismos pueden ser arteriales, por alteraciones cardíacas o hematológicas.
De los arteriales, los dos más importantes y frecuentes es la ateroesclerosis o la ateromatosis de los grandes vasos, la enfermedad de pequeño vaso, y menos frecuentes disección aórtica, vasculitis cerebral o el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Dentro de las cardíacas, las dos más importantes son la fibrilación auricular y auricular y el foramen oval permeable, pero también la endocarditis infecciosa o antecedentes de alteración en la movilidad de las paredes cardíacas secundario a un infarto cardíaco, y hematológicos, que son causas menos frecuentes como trombocitosis, policitemia, síndrome antifosfolípido, anemia de células falciformes. ¿Cómo se reparten estas etiologías? Estos datos son variables según la serie de pacientes que se evalúe, pero en definitiva estos son los tres principales mecanismos que van a explicar el ACV. Entonces está la ateromatosis de grandes vasos, las causas cardioembólicas y la enfermedad de pequeño vaso. Otro pequeño grupo que está determinado por otras etiologías de las que hablé previamente, y un 20 a 30% que no se conoce la causa a priori y requiere estudios adicionales para descubrir la causa. Entonces, mi presentación la baso especialmente en la última guía de tratamiento agudo de ACV y recomendaciones puntuales posteriores en el 2021. Entonces, es muy importante que desde cada uno de nuestros roles hagamos una educación respecto al ACV y al diagnóstico temprano. Entonces, el doctor Luis Fernando Roa ha establecido o ha sugerido este acrónimo que nos permite facilitar la educación en los pacientes con ACV. Entonces, es el acrónimo CORRE, C de cara torcida, O de ojo o alteración de la visión, R de rápida debilidad de un brazo o pierna, R de hablar raro y E de llamar inmediatamente al servicio de emergencias. Entonces, algo muy sencillo que tiene como propósito que entrenemos a los familiares, a los pacientes, a enfermería, a los paramédicos para que se pueda detectar tempranamente y lograr los objetivos de la reperfusión. ¿Cuáles son los objetivos de la atención en ACV? Primero, restaurar la reperfusión cerebral. Segundo, limitar el daño celular. Instaurar todos los cuidados generales. Tratar las complicaciones como edema cerebral u otras complicaciones. Prevenir recurrencias y empezar la rehabilitación temprana. Las dos estrategias de reperfusión de las que disponemos son la trombolisis o fibrinólisis y la trombectomía mecánica. Respecto a la trombolisis, se han establecido unos tiempos objetivos en el servicio de urgencias que van a permitir la optimización del código ACV. Entonces, establece que desde que el paciente llega hasta que se evalúa por el médico debe pasar menos de 10 minutos, hasta que se evalúa por el equipo de ACV menos de 15 minutos. La realización del TAC debe hacerse antes de los 25 minutos, su interpretación en menos de 45 minutos y la trombolisis en menos de 60 minutos para una admisión en unidad de cuidados intensivos en menos de 3 horas. Pero este es el objetivo más importante, que es el tiempo puerta aguja o para iniciar la trombolisis de menos de 60 minutos. Ahora vamos a hablar de la evaluación y tratamiento de emergencia. Entonces, lo primero es que tenemos que establecer el déficit neurológico a través de esta escala dirigida, que es el NIHSS, que nos va a evaluar a través de 11 ítems la mayoría de funciones cerebrales para establecer la gravedad del infarto. Entonces vamos a hacer las imágenes de cabeza y cuello. Al llegar al hospital ya sabemos la ventana, iniciar con una tomografía simple de cráneo, especialmente para excluir el ACV hemorrágico antes de la administración de altiplazo, y en un escenario que ya vamos a ver más adelante, en un momento angiotomografía o perfusión o angioresonancia, más difusión o perfusión en ciertos pacientes que vamos a ver más adelante. Luego, una vez ya tenemos nuestra tomografía de cráneo simple, vamos a evaluar a través de esta escala de aspects las áreas de hipoatenuación o hipodensidad de áreas que ya están comprometidas. Entonces, lo que vamos a ver es a través de estas áreas si ya hay instauración del infarto.
Entonces, hasta acá tenemos un primer escenario. Es un paciente que tiene un déficit neurológico súbito con un síndrome de un territorio arterial que vamos a medir por la escala de NHSS, que tiene un inicio de menos de 4.5 horas. Lo llamamos a tomografía cráneo simple, hacemos una glucometría. No necesito absolutamente nada más. Este paciente cumple criterios de inclusión para trombolisis endovenosa. En este escenario solamente debo evaluar estos criterios de exclusión y si los cumple ya se puede iniciar la trombolisis. Entonces, contraindicaciones: un paciente que, a pesar de que tenga síntomas, los síntomas no sean discapacitantes, que tenga un NHSS de entre 0 y 5 puntos. Una tomografía que muestre unas extensas regiones de hipotonación o que tenga un aspect muy bajo. El aspect tiene una calificación contraria a lo que usualmente usamos en las escalas, es decir, entre menor puntaje, mayor compromiso de las áreas que se evalúan. Otra contraindicación: que tenga una hemorragia intracraneal aguda, una ACV isquémico en los últimos 3 meses, un trauma craneoencefálico severo en los últimos 3 meses o agudo, cirugía intracraneana de médula en 3 meses, historia de hemorragia intracraneana o subaracnoidea, malignidad o sangrado gastrointestinal en los últimos 21 días, coagulopatía con plaquetas menor a 100.000 o INR mayor a 7, pero pues tener en cuenta que esto no es un criterio de exclusión de la trombolisis y en el código, porque no podemos esperar a tener este reporte de paraclínicos para poderlo establecer. Es decir, si tiene el antecedente, ya se considera contraindicación, pero si no lo tiene, se puede iniciar la trombolisis y una vez se tenga el paraclínico, suspender. Y si ha usado heparina bajo peso molecular a dosis de anticoagulación en las últimas 24 horas. Pacientes que estén iniciando inhibidores de trombina factor 10A, excepto si se suspendió en las últimas 48 horas o las pruebas de coagulación están normales. Aspirina si no se usó 90 minutos antes de iniciar el alteplase. Antecedente de endocarditis infecciosa o cursando con endocarditis infecciosa, disección de arco aórtico o neoplasias intracraneales intraxiales. Hay un segundo escenario, entonces, en el que el déficit neurológico súbito o con un síndrome arterial medible por el NHSS tiene un inicio entre 4.5 a 24 horas o es un inicio que es desconocido. Le hacemos una tomografía de cráneo simple y una glucemia capilar. En este caso necesito más cosas para saber si el paciente se beneficia de una trombolisis o una trombectomía. Entonces, si el paciente tiene una sintomatología superior a 4.5 horas o el tiempo es desconocido, por ejemplo, lo que llamamos el ACD del despertar, pacientes que despiertan con el déficit y no tenemos claridad de cuánto tiempo inició, hacemos una resonancia magnética y miramos el mismatch. El mismatch es como la discrepancia entre estas imágenes. Entonces estas dos primeras imágenes son imágenes de difusión que lo que me van a demostrar es que tenemos un ACV agudo, pero en esta tercera imagen tenemos un flare que es una imagen que me va a demostrar si el infarto ya está instaurado. Esta imagen me ayuda a predecir tiempos en ACV. Entonces, si la imagen me muestra que hay este mismatch o esta discrepancia entre las secuencias de difusión y el flare, puedo decir que este paciente tiene un ACV que tiene menos de 6 horas y es candidato para trombolisis. Y si el tiempo es mayor a 6 horas o ya está establecido el infarto, voy a valerme de imágenes de perfusión para ver el área de penumbra, es decir, el área que puede ser potencialmente beneficiada de terapia de reperfusión. Entonces vamos a hablar inicialmente del alteplasa. El alteplasa, su efecto es tiempo dependiente y esa es la razón por la que debe iniciarse lo antes posible. Debe tenerse en cuenta y estar preparados en los efectos que son potencialmente emergentes, entre ellos el sangrado y el angioedema. Evaluar el riesgo-beneficio de manera anticipada durante la toma de decisiones. Tener otra vez en cuenta
Lo pongo de nuevo, la hipoglicemia o la hiperglicemia, porque esto puede mimetizar completamente una ACV, y por eso es el único paraclínico que se necesita para iniciar la trombolisis, además de la tomografía, y no retrasarse por la monitorización. Entonces, la dosis del alteplase es de 0.9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos. Se administra en infusión con un bolo inicial de 10% y el restante en 60 minutos. Se debe monitorizar al paciente en UCI o en sala de reanimación, estar muy atento a estos signos de alarma. Si aparece cefalea severa, hipertensión, náuseas, vómito o tiene empeoramiento del examen neurológico, debe suspenderse la infusión y realizar una tomografía de cráneo. Debe estarse haciendo chequeo de la presión arterial y el examen neurológico cada 15 minutos durante y después de la infusión del alteplase por 2 horas, luego cada 30 minutos por 6 horas y luego cada hora hasta las primeras 24 horas. Debe retrasarse la colocación de sondas, catéteres, de vesicales de presión intraarterial, si el paciente se puede monitorizar de forma externa, y realizar una tomografía o una resonancia a las 24 horas después de haber iniciado el alteplase y antes de iniciar anticoagulantes o antiplaquetarios. Como les decía, la presión arterial es una contraindicación relativa porque la podemos tratar. Entonces, si el paciente es candidato para trombolisis pero tiene una presión arterial superior a 185-110, vamos a valernos especialmente de la betalol, 10 a 20 miligramos cada 1 a 2 minutos, y puede solamente administrarse 2 dosis. El tratamiento de la presión arterial durante y después de la administración de alteplase o otras terapias de reperfusión debe mantenerse menor a 180-105 y estarse monitorizando cada 15 minutos durante las 2 primeras horas, cada 30 minutos en las 6 primeras horas y luego cada hora por 16 horas. Si la presión sistólica o la presión diastólica, a pesar de haber administrado estas 2 dosis de la betalol u otras opciones como nicardipino, hidralazina o enalapril, si aún no se consigue lograr el objetivo de la presión arterial, se puede iniciar infusión continua de la betalol a 2 a 8 miligramos minuto. Si a pesar de instaurar estas medidas para el control de la presión no se logra el objetivo, entonces no se debe administrar alteplase o puede considerarse nitroprusiato endovenoso. Hay otras terapias fibrinolíticas endovenosas, la alteplase, que ya tiene el soporte suficiente para su uso a dosis de 0.25 miligramos por kilo. Tiene la ventaja que se usa en bolo, no en infusión como el alteplase. Y no se recomienda otra administración de otros fibrinolíticos que pueden usarse, por ejemplo, en infarto cardíaco. En este escenario no se permiten otras terapias. Ahora vamos a hablar de nuestra segunda terapia de reperfusión, que es la trombectomía mecánica. Recordar que no son mutuamente excluyentes, se puede administrar de forma concomitante con alteplase y de hecho el beneficio de ambas intervenciones es sinérgico. Entonces, en este caso tenemos también 2 escenarios. Tenemos una primera ventana de 0 a 6 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, debe tener los siguientes criterios. Debe tener un ranking, que es una escala de discapacidad previa de 0 a 1. Debe tener una oclusión proximal de la arteria cerebral media, M1, o de la carótida interna. Debe tener más de 18 años, un NHS mayor a 6, un aspects que sea mayor o igual a 6, y el tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras 6 horas del inicio de los síntomas. Para la trombectomía mecánica en este escenario no necesito nada más. ¿Qué pasa si ya tiene más de 6 a 24 horas desde el inicio de los síntomas? Entonces, hay 2 protocolos que nos permiten instaurar la trombectomía mecánica como terapia de reperfusión, que son validados a través de los estudios del Downhill Diffuse. Uno que nos da una ventana hasta 16 horas y el otro que nos da la ventana hasta las 24 horas según el estudio de imágenes que tengamos disponible. Acá vamos a ver un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces tenemos
un paciente con un déficit neurológico agudo, hacemos una tomografía de cráneo simple, glucometría, descartamos los factores de exclusión. Si el paciente es elegible, se va a llevar a una trombolisis endovenosa y vamos a realizar imágenes de angiografía para ver si hay obstrucción de grandes vasos, para ver si es candidato de trombectomía mecánica. Si estamos dentro de las primeras 6 horas, puede ser llevado a trombectomía mecánica. Si está entre las 6 a 24 horas, voy a hacer estudios de perfusión para revisar el área de penumbra que puedo recuperar a través de la trombectomía mecánica. Entonces aquí un ejemplo de cómo hay una obstrucción de la arteria cerebral media del lado izquierdo, es llevado a trombectomía, y como vemos acá hay una perfusión completa y exitosa. Ya después de esto se recomienda iniciar ASA en las primeras 24 a 48 horas desde el inicio de los síntomas. Si ha sido tratado con Alteplas, debe retrasarse al menos 24 horas. Si el paciente tiene un ACV que no es cardioembólico y es menor, es decir, que tiene un NHSS que es inferior a 3 puntos, que no recibe un Alteplas, el tratamiento es con terapia dual de ASA y clopidogrel, que debe iniciarse en las primeras 24 horas y continuarse por 90 días. Esto tiene el propósito de reducir el ACV recurrente hasta por 90 días. Estas otras medidas de soporte general que son muy importantes, entre ellas evaluar la nutrición, el riesgo de disfagia, iniciar tromboprofilaxis, estar atentos porque el 40% de pacientes pueden hacer síntomas depresivos o instaurar un trastorno depresivo, estar atento a los cuidados de piel porque por la inmovilización pueden formarse áreas de presión, y muy importante el estudio etiológico de todas las causas que vimos en un principio. Ahora les traigo este algoritmo que resume lo que hemos visto hasta ahora. Entonces tenemos nuestro paciente con sospecha de ACV, recuerden, código ACV va hasta las primeras 24 horas. Entonces, si el paciente está hospitalizado, pues informar al médico tratante en hospitalización. Si es en el servicio de urgencias, va a ser calificado como un triage 1 y se activa el código ACV. Una vez activado el código ACV, deben hacerse 3 cosas. La primera es informar al equipo de ACV, al neurólogo, a emergencias, al médico interno, médico familiar, el que esté encargado del área de urgencias. Debe trasladarse al área de reanimación, hacer una glucometría, canalizar 2 vías y tomar una muestra de sangre en 3 tubos, e informar a radiología para tener disponibilidad inmediata de tomografía de resonancia. Entonces el equipo de ACV va a hacer un interrogatorio corto de especialmente la hora de inicio, última vez visto bien, examen neurológico dirigido a través del NHSS. El paciente va a ser trasladado al tomógrafo como urgencia vital, y se va a realizar una tomografía cerebral simple. Entonces en la tomografía voy a evaluar si el paciente tiene sangrado o no. Si no lo tiene, voy a hacer una angiotomografía de contrastado de vasos de cuello para ver obstrucciones de grandes vasos y luego a calcular el ASPECTS. Entonces aquí ya he clasificado mi ACV, si es hemorrágico o si es isquémico. Si es isquémico, entonces estoy en las 0 a 4.5 horas, voy a evaluar los criterios de inclusión o exclusión para trombolisis. Si es elegible, voy a administrar Alteplase o Tenecteplase. Si no es elegible, voy a hacer una vigilancia durante las primeras 48 horas en UCI. Simultáneamente voy a estar evaluando los criterios de trombectomía mecánica que ya los miramos, que sean una obstrucción proximal, un NHS de mayor a 5, un ASPECT de mayor a 5, y solicitar, si tiene estos criterios, valoración por neurocirugía, neurointervencionismo para trombectomía mecánica, y obtener una valoración temprana por medicina física y rehabilitación, especialmente por los servicios de fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología. La rehabilitación temprana para los pacientes con ACV es una intervención sumamente importante porque nos va a permitir disminuir la discapacidad. Entonces se debe evaluar de manera formal todas las actividades diarias e instrumentales, habilidades de comunicación, de movilización antes del egreso,
y que los hallazgos sean incorporados dentro del cuidado transicional y un plan de salida. Todos los pacientes deben tener un plan instaurado de rehabilitación ambulatoria. Muchísimas gracias por su atención y por invitarme a dar esta charla. Estaré atento a las preguntas que surjan de las personas que están recibiendo esta charla.